Bienvenidos a Humanos en Proceso, un espacio donde las etiquetas se quedan fuera y lo único que importa es el deseo de sanar. Mi nombre es Carlos, estudiante de psicología y buscador constante de respuestas sobre la mente, las emociones y el arte de no rendirse. Aquí escuchamos a psicólogos, psiquiatras, coach, especialistas en adicciones y padrinos de AA, todos distintos pero con un mismo fin: ayudarte a comprender, a transformar y a seguir caminando. No se trata de quién tiene la razón, se trata de abrir caminos, porque nadie lo tiene todo resuelto, pero todos somos humanos en proceso. Comenzamos. Gracias por estar acá en este capítulo de Humanos en Proceso. Hoy vas a poder darte cuenta lo importante que es tener bases sólidas para que elijas bien cómo cuidar de tu salud mental. Listo. Hola, pues bienvenidos al segundo episodio de Humanos en Proceso. El día de hoy tenemos como invitado a Mario Santiago. Él es licenciado en psicología y bueno, el tema del día de hoy es cómo las emociones mal gestionadas conducen al consumo a través de la psicología frente a las adicciones. Pues bienvenido, Mario. Voy a darte la palabra para que te presentes y obviamente también Carlos, que nos diga algo. Hola Carlos, hola Carlos. Hola Mario, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Un episodio más, esperemos les guste. Adelante, Mario. Muy bien, muchas gracias Carlos, muchas gracias Olga. Bueno, mi nombre es Mario, como ya me presentaron. Soy licenciado en psicología, maestro en educación, especialista en adicciones, practicante de meditación tibetana, de Vipassana y principalmente, bueno, la séptima escuela budista de Jiddu, que es más como hacia la atención plena. Pues en todas esas áreas es donde me involucro profesionalmente y personalmente. También soy adicto en recuperación, pertenezco al movimiento de Alcohólicos Anónimos y pues de este diferente enfoque que se pueda proporcionar como información para atender precisamente las emociones, pues va a ser un poco la plática, la charla e ir direccionándonos hacia ese lugar para que pues las personas en el auditorio pues puedan decidir pues atenderse, ¿no? Muchas veces nos cerramos ante una sola escuela o una sola idea, como si fuera la panacea, ¿no? Solamente el terapeuta me va a ayudar, solamente el área psicológica, solamente Alcohólicos Anónimos, solamente la parte espiritual. Es más dar como un enfoque, pues algo con lo que están peleadas mucho las psicologías materialistas, las diferentes áreas de psicología que hay. Hay psicologías materialistas, psicologías espirituales, que es como algo con lo que chocan, porque pues la psicología materialista está más enfocada al conductismo, hacia lo que podemos observar, la conducta del individuo, los comportamientos, pero también hay emociones y también hay bases espirituales que manejaba el Dr. Jung, que es como más hacia un enfoque transpersonal. La intención es poder proporcionar la mayor cantidad de información para que las personas puedan hacer uso de lo que pues así decidan atenderse. Entender que la adicción es una enfermedad multifactorial y por ende pues son diversos los factores que intervienen para que la enfermedad se geste. Es conocida como enfermedad desde 1952. La Organización Mundial de la Salud la dictamina como una enfermedad después de que surge el movimiento de Alcohólicos Anónimos en 1935. En 1939 lanzan la publicación del libro grande o el libro de Alcohólicos Anónimos, en donde pues empieza a ser una gran revolución para la época, lo que eran los 30, los 40. Y entonces la Asociación de Psiquiatría Americana voltea a ver Alcohólicos Anónimos, ¿no? Invitando al representante a Bill W. para que diera una ponencia de cuál es el método de tratamiento que está llevando a cabo, ya que no se había encontrado una recuperación con personas que padecieran la enfermedad de la adicción. Y estaban teniendo un margen de éxito. Al menos ya había más de 100 casos. Y esos 100 casos pues se convirtieron en ese testimonio que hizo que la sociedad médica volteara a ver
pues Alcohólicos Anónimos y dijera, ¿qué están haciendo, no? ¿Por qué nosotros que somos médicos, que somos psiquiatras, que somos terapeutas, no hemos podido hacer algo que Exacto. ayude a las personas a conservar la abstinencia y ustedes sí? Y entonces después de que hacen diferentes movimientos, diferentes personajes que intervienen a lo largo de la historia para que la adicción sea considerada como una enfermedad, entre ellos se encuentra Martin Mann, que era una investigadora de Yale, y en la Universidad de Yale conoce al doctor Jelinek, Edward Morton Jelinek, que es el que realizó una tabla de alcoholomanía. Después de haber hecho ya investigaciones de problemas de alcoholismo, conoce a Martin Mann y Martin Mann abre su anonimato, siendo la primera mujer alcohólica que abre el anonimato y le invita a decir, bueno, yo conozco una comunidad con la que puedes hacer investigación y con la que podrías trabajar acerca de lo que es el alcoholismo. Jelinek era miembro de la Organización Mundial de la Salud, que eran parte de un gremio que pues ahora sí que investigaban y dictaminaban qué era una enfermedad de lo que no lo era. Y con esta investigación que hace con 2000 alcohólicos, realiza la tabla de alcoholomanía, pero también le da el empuje para que los investigadores pudieran comprobar que la enfermedad de la adicción tiene características mentales, emocionales y comportamentales. Al cubrir ciertos criterios diagnósticos, estos signos y síntomas que empiezan a observar en las personas pueden cubrir criterios que se consideran una enfermedad para dar un diagnóstico de adicción. Cuando dan ese término, entonces en el 51 primero se establece el alcoholismo como una enfermedad de comportamientos y en el 52 ya se establece la adicción porque se ven criterios diagnósticos donde no solamente es al alcohol, sino puede ser a diversas sustancias o actividades o conductas donde pues, la Organización Mundial de la Salud dictamina la adicción como una enfermedad del cerebro que es tratable más no curable. No hay un factor ya que de curado, alguien que pasa o atraviesa con un problema de adicción o con una enfermedad emocional, quedan secuelas como en todas las patologías, pero parte de estas secuelas son tratables. ¿Cuál es la línea de tratamiento que se empieza a ofrecer? De acuerdo a la época, pues había muy pocas investigaciones y había muy corto, pues ahora sí como que líneas de tratamiento. Y empezar a forjar un tratamiento para una enfermedad como es la adicción, es qué es lo que ha intervenido para que una persona desarrolle la adicción. Puede ser la adicción al trabajo, que hoy está muy de moda, el workaholic, o lo que está más de auge es las tecnoadicciones, adicciones a las tecnologías, o sea, los adictos al celular, ¿no? Los adictos al TikTok, al Facebook. Hace aproximadamente 10 años Japón abrió la primera clínica de atención a adicciones en Facebook. Había ya adolescentes adictos al Facebook. ¿Por qué? Porque las gratificaciones inmediatas que empieza a despertar el hecho de tener una red social en la cual encuentran validación, reconocimiento, en donde encuentran este alimento para la autoestima, para el reconocerse a sí mismos y forjar una identidad, que es lo que muchas veces abarca a muchos adolescentes, pero también a muchas personas que van a desarrollar o van a ser propensas a una adicción, que es lo que van a buscar un estímulo inmediato. Lo que quieren es la estimulación inmediata, la gratificación. Eso que voy a obtener al recibir un like por subir una foto. Eso que voy a obtener al recibir un comentario bueno, al yo un comentario en Twitter. Etcétera, ¿no? Entonces, todas este tipo de gratificaciones se persiguen. Siendo pues una enfermedad cerebral, pues lo que empiezan a intervenir son muchos neurotransmisores y neuroreceptores. Estos neuroreceptores que se adecúan a la neurotransmisión de dopamina, que empieza a ejercerse cuando siente un halago, cuando se siente algo agradable dentro del cerebro, pues lo va a perseguir para que siga estimulándose. Me gustó una vez, pues lo sigo repitiendo. Busco ese estado de bienestar constantemente. Sin embargo, no se da cuenta la persona que al abarcar tanto el buscar este bienestar, pues descuida otras cosas. Es por eso que el individuo muchas veces ya deja de comer, deja de convivir con sus relaciones interpersonales, deja de realizar actividades laborales o de importancia, deja de realizar ejercicio a veces. Y entonces todo se vuelve el objeto de deseo de consumo.
que es como el placer inmediato. Al, Ujú. al ser tan placentero y disfrutable, pues lo va a perseguir tanto el individuo que de repente es, oye, ya no convives con tu familia por estar en el trabajo, por estar teniendo relaciones sexuales, por estar metido en las redes sociales, por estar apostando, por estar bebiendo o por estar consumiendo alguna sustancia psicoactiva que modifica más de una o dos de las funciones del sujeto y le hace sentir estímulo. ¿Qué es lo que se va a perseguir esos estados de bienestar? Y ahí es como va a empezar vaya, a establecerse una dependencia. Va a haber otro tipo de dependencias, porque también existen otro tipo de patologías que se derivan de la adicción, la codependencia, la enfermedad de la neurosis, los neuróticos, etcétera. Muchas otras patologías que son de característica de índole emocional, en donde lo que van a buscar es una gratificación o bienestar, y lo que quieren es eso, estados de bienestar. ¿Por qué quiero un bienestar? Porque traigo un malestar, porque hay algo con lo que yo no estaba cómodo, con mi realidad. Mi realidad no me agradaba al 100%. Oye, pero no es una mala realidad para todos, ¿no? Hay gente que creció en hogares, ambientes, tal vez podríamos decir muy sanos, muy saludables, muy nutridos, como no, tuvieron todas las necesidades económicas cubiertas, educación, hasta valores familiares, ¿no? ¿Por qué se desarrolla esta patología? Es un cliché muy marcado de que las adicciones se desarrollan en ambientes hostiles o precarios, ¿no? Donde la gente no tiene recursos, donde la gente vivió violencia, agresión. ¿Y qué pasa con esos casos que no lo vivieron, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que desarrollan dependencia a los fármacos, las farmacodependientes, que dicen, oye, pues yo estaba con mi marido, crecí en un hogar muy sano, me llevaba a viajes, nos íbamos a Europa 2 veces al mes, 2 veces al año y hacíamos muchas actividades y teníamos cubierto esto y nuestros hijos son exitosos, pero yo no podía dormir en las noches. ¿Y por qué no podías dormir en las noches cuando llegan muchas veces los pacientes? Pues es que no sé qué me pasaba. Cuando empiezas a indagar un poco en la historia de la persona, te das cuenta que vivía con mucha ansiedad, mucha frustración, mucha impotencia. ¿Por qué? Porque no era feliz. O sea, simplemente no había hecho lo que había querido en su vida. Y decir, pues yo no quería ser ama de casa, yo no quería ser madre, o sea, yo no me quería dedicar a esto. Yo quería ser pintora, yo quería cantar, yo quería escribir, yo quería desarrollarme en la vida en otras actividades, pero me acostumbré a una vida cómoda porque era agradable. Y la dependencia de esa vida agradable, pues me hizo como hoy llegar a una senectud en mi vida que pues no me hace sentir cómoda. Y no puedo dormir y estoy muy angustiada y entonces pues voy con el psiquiatra, me da Tafil, me da Ribotril, me da Clonazepam y bueno, vénganos. ¿Y cuánto llevas con tu receta? 16 años, espérate, pues, ¿cuánto tiempo te la mandó? No es un tratamiento indicado. También hacer la distinción de que hay fármacos que se vuelven dependencias y que se vuelven drogadicción. No todos los fármacos son drogadicción. Hay indicaciones médicas clínicas que establece un profesional de la salud y que podemos entender que desde ese lugar es una indicación clínica, es una indicación que va a llevar una durabilidad donde lo va a llevar un profesional médico. Va a haber otros que son automedicaciones. La automedicación es drogadicción. ¿A qué se le clasifica o se le conoce como droga? A toda sustancia introducida dentro del individuo que modifique más de una o dos de sus funciones. Oye, ¿la Coca-Cola es droga? ¿El café es droga? Sí, sí. O sea, si está modificando más de una o dos de tus funciones, sí. Pero hay drogas psicoactivas, hay drogas que alteran el estado de ánimo, hay drogas que generan un nivel de dependencia muy elevado. Hay que evaluar y hay que reconocer cuál es el problema para que se vuelva esto una adicción. E indagando un poco en la historia del individuo, puedes reconocer que lo que detona muchas veces la predisposición genética o la predisposición a desarrollar una patología como la adicción son problemas emocionales. El individuo no sabe manejar sus emociones desde hace tiempo, no es de ahorita. Ahorita el resultado de que haya generado una dependencia, eso ya es el final de no haber manejado adecuadamente su estilo de vida y su estado emocional. Un poco como introducción. Ah, muchas gracias, Mario. Creo que tocaste puntos en esta introducción. Pues digo, todo lleva bastante información importante, pero aquí yo quisiera como destacar esta parte de las emociones,
la parte obviamente donde solamente se busca la gratificación instantánea, ¿no? También ¿cómo es que es la diferencia entre una persona con esta predisposición a volverse adicto y otra persona que no lo es? O sea, ¿cómo es que tú te pudieras dar cuenta de eso? Y quisiera como que nos hablaras de eso y enseguida, no sé, Carlos, por ahí que quiere puntualizar. Bueno, la predisposición genética que va a establecerse en una persona, estamos hablando de epigénesis. Los epigenéticos tienen mucho este campo de investigación muy bien tratado. La genética que va a pues heredarse, porque es una heredabilidad que se tiene de persona a persona. Tener padre alcohólico, madre alcohólica, tío alcohólico, abuelo alcohólico, va a generar una predisposición neuronal. Es decir, yo vengo con ciertos receptores que tengo dentro de mi cerebro. Yo soy adicto en recuperación. Mi hijo, cabe la posibilidad, de acuerdo a las investigaciones y estudios que se han hecho en el NIDA con la doctora Nora Volkov, en donde hay una carga genética de un 70% de probabilidad que se vuelva adicto. ¿Qué va a dictaminar ese 30% que lo puede salvar? El estilo de crianza. Si dentro del estilo de crianza lo llevo a una educación nutriente en la cual él no genere estos vacíos, esta sensación de incomodidad, el no relacionarse adecuadamente con sus emociones y alejar la edad de inicio de contacto con una sustancia lo más posible hasta que se desarrolle el cerebro, 21 años aproximadamente, entonces restamos la posibilidad de que esta actividad se traslade hacia la genética del individuo. Este 70% es esta carga neuronal en la cual yo ya le heredé, que va a tener, imagina que, por ponerlo en un ejemplo burdo, tenemos vasitos cargados de neurotransmisores, neuroreceptores. Estos 9 vasitos que él desarrolló, digamos que 7 son extras. 2 son naturales, que da la comida, el sexo, el dormir, segregación de dopamina natural, que es algo que va a generar todo ser humano. Pero el hijo de un adicto o un adicto desarrolló otros, porque esos tinaquitos se llenaban y era como, oye, ya me diste mucho placer, ya me diste un shot de tequila, en mi caso, a los 12 años, pues ahora quiero 2. Bueno, luego ahora quiero media botella. Esta media botella pues ya no me es suficiente, quiero media botella o quiero la botella y quiero un toque de mota. Y es por qué se abrió tanto el campo, porque se llenaba el receptor, generé tolerancia y al tener tolerancia ya empecé también a desarrollar abstinencia. Entonces tenía esos 2 síntomas característicos para ser un adicto, tolerancia y abstinencia. ¿Qué quiere decir esto? Tenía tolerancia, ¿por qué? Porque cada vez necesitaba cantidades mayores de una sustancia para obtener un efecto que anteriormente me daba menor cantidad de sustancia. Ya necesitaba cada vez cantidades más grandes, más elevadas. Esta tolerancia pues me hizo cada vez bueno, ya está el alcohol, ya está la mota, ahora quiero cocaína, ahora quiero cristal, ahora quiero anfetaminas, ahora quiero otros fármacos, ahora, ¿por qué cada vez más? La tolerancia fue creciendo. Cuando tú empiezas a correr, por darte un ejemplo, pues tienes ok, en una hora recorriste 10 kilómetros. Y si tú lo haces diario, practicas, estás seguido continuamente en la repetición, pues vas a llegar al punto donde sabes que ahora en una hora haces 20. Tienes mejor tolerancia, ya tu tiempo ha mejorado. Pues desarrollaste fortaleza. Pues lo mismo, la repetición del consumo de la sustancia y de las intoxicaciones, pues hace que se vaya incrementando cada vez más la tolerancia, hasta que llegas a 9 toques al día, una botella de vodka y si puedes una línea de coca por ahí. Entonces cuando yo llego a un punto máximo, yo le heredo a mi hijo esto. Y es, oye, ¿quieres consumir? Tiene 2. Si mi hijo llega a probar la sustancia en una edad antes de los 21 años de la formación neuronal del cerebro que requiere, puede probar hasta, si quieres, la coca y decir, qué hueva. Y es, ¿cómo crees? No mames, es algo que se metía a mi papá y el cerebro que me heredó,
esto es de risa. No me pone, no me gusta, no me agrada. Por eso muchos hijos de alcohólicos es como no me gusta, güey. O sea, realmente ni me altera, ni me pone, ni me agrada el efecto. Porque los niveles de tolerancia altos y elevados que tenían los padres eran tan grandes que era como, no, esto me es aburrido, güey, ni me gusta. Sin embargo, hay algunos que llegan a forzarlo y decir, bueno, pues yo voy a ser ahora no nada más, si soy hijo de un alcohólico, voy a ser alcohólico y drogadicto. ¿Por qué? Porque necesito más allá de las cantidades que ya se metía en la herencia a mi padre. Y es ok, puede desarrollarse algo más exponencial. Paréntesis. Sustancias como el fentanilo tienen un nivel de adicción y de dependencia inmediato. Y ahí es abrir un campo de un diálogo muy amplio con la cuestión de lo que es ahora la sustancia del fentanilo o el Edscar 300 o muchas otras variedades que han surgido en la actualidad. ¿Por qué? Porque es un nivel de dependencia en circuitos dopaminérgicos tan elevado que aquí la predisposición genética no tiene mucho que ver. Aquí es más como la sustancia química externa que se está metiendo con los neuroreceptores internos del sujeto. Cuando hace ese clic, es inmediato. Podemos ver hoy centros de rehabilitación o personas que tienen problemas de dependencia a sustancias, como es esta que menciono del fentanilo, en la cual es tan elevada la carga que en menos de 3 meses ya es adicto. Oye, pero ¿y su historia y la violencia y todo lo que desarrollaron, la tolerancia, no era necesario? Es por eso que hoy el campo de las adicciones y el tratamiento hacia estas nuevas drogas tiene que irse poniendo a la vanguardia. O sea, porque no es el mismo tratamiento que se le va a dar a todos. No es lo mismo la dependencia que había generado un alcohólico que en 20 años se volvió tal, que el chavito de 16 años que empezó a fumar la pipa con el cristal que venía con fentanilo y desarrolló la dependencia en 3 meses. Y no tuvo que vivir ni la historia de los 10, 15 años que vivió el alcohólico. Hoy está cambiando mucho ese modelo, que es la actualización del tratamiento en adicciones. No quiere decir que los grupos de autoayuda no estén capacitados para hacerlo, pero más bien creo que aquí entra la parte que el doctor Silgorg mencionaba en la opinión del médico en el libro grande de Alcohólicos Anónimos. No estamos en contra de la hospitalización, al contrario, creemos que es necesario que el individuo tenga un tratamiento farmacológico médico para que pueda recibir el mayor beneficio del tratamiento psicoterapéutico que se da en un aula de Alcohólicos Anónimos. Es decir, para que los individuos reciban un buen tratamiento dentro de Alcohólicos Anónimos, tienen que venir acompañados ya sea de un proceso psicoterapéutico o de un proceso farmacológico. Que la atención se vuelva más amplia, más integral. Al ser una enfermedad multifactorial que diferentes factores, como puede ser la familia, la genética, el estado emocional del individuo, el ambiente donde creció, cómo procesó lo que vivió durante su ambiente, más que estos factores, tenemos que ver la multidisciplina, las diferentes disciplinas que pueden tratar esta enfermedad. Psiquiatría, psicoterapia, religión, espiritualidad, grupo de autoayuda. Entonces todas estas disciplinas tienen que estar más unidas, siempre lo han estado, siempre han sido a favor de los tratamientos, pero ahora con estas nuevas drogas es importante que las disciplinas se unan de una manera adecuada para atender la necesidad que hoy nos está arrojando la sociedad, que es consumidores en menor cantidad de tiempo. Carlos, o sí, muchas gracias, Mario. Diste una introducción sumamente completa. Nos hablaste de AA, de las diferentes escuelas, cerraste con la patología dual. Ahorita tocas lo de las drogas, las nuevas drogas, mejor llamadas drogas invisibles, que vendrían siendo la adicción al celular. Yo les voy a comentar algo, que si mi hijo lo ve, pues ni modo, porque esto es para que le llegue a más personas. Hace más o menos un mes, no sé, mes y cachito, estuvo en la casa, mi madre estuvo sin luz 4 horas para repararla. Entonces yo ya he visto que tiene una problemática horrible con el celular. Él y pues varios, ¿no? O sea, yo hoy noto y dices, híjole, es impresionante, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué va a hacer en estas 4 horas si se le acaba la pila?
Él no lo acepta, yo le digo, hijo, tienes un problema muy fuerte. Él lo niega, obviamente, pues, primer síntoma, la negación. Entonces fue cuando hasta le dije burlonamente, enfrente de mi madre, mira madre, vas a ver cómo va a entrar en ansiedad. No, que no. Oye, pues es que préstame tu cargador externo. Y sí lo tenía, no se lo presté. Yo quería ver ya su reacción, porque obviamente él no puede estar 5 minutos sin celular, ¿eh? Es algo horrible. Entonces yo lo empecé a checar cómo se comportaba y estaba desesperado con su pila externa, ya no le alcanzó. Me dijo, vas a entrar en ansiedad, no puedes, ¿verdad? Y me lo negaba, no, 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 nada más, pues porque no sé qué. No, no puedes, no puedes. Y yo se lo hacía, yo soy burlón, ¿no? Se lo hacía ver burlonamente, es que no puedes, hijo, entiende. Una desesperación fea, cuando lo veo que va saliendo con su cable, ¿de dónde lo va a conectar? No hay luz, lo iba a conectar a su moto. O sea, es tremendo las nuevas adicciones, las nuevas drogas, las drogas invisibles, que no pueden estar ni un minuto sin celular. Inclusive a uno le pasa, yo estoy trabajando todo eso, porque de repente te atrapan las redes, ¿no? Y de repente puedes Claro. perder 1, 2, 3 horas y dices, esto es impresionante, el nivel de dopamina, la recompensa inmediata, todo lo quieres de ya, lo que mencionabas, Mario. Entonces, son las nuevas drogas. Imagínate cómo están las drogas, o sea, ya en todos los sentidos, ¿no? En este aspecto, Mario, tú que eres conocedor de la corriente de AA de la comunidad y aparte tu enfoque humanista, cómo se trata desde la comunidad de AA, desde AA y desde tu enfoque? Ok. El tratamiento es llevar al individuo a una experiencia. ¿Cómo es que generó la dependencia? Desde una experiencia, una experimentación. Tener contacto con las sustancias, tener contacto con los objetos, tener contacto con las personas. Esto de entrada le empezó a dar un circuito de recompensa. Esta recompensa se empezó a activar y es ok, un estado de bienestar que me está proporcionando un beneficio, o así lo interpreta el cerebro, como esto nos hace. En el momento en el que se empieza a establecer, pues esto es como ya parte de mí, o sea, es como el adicto a la mota que si no fuma es como si no respirara, es como, no, es parte de mí, no necesito respirar desde ahí. Sí. Es como, no puedo vivir si no tengo el celular. ¿Qué es a lo que vamos a llevar al individuo como tratamiento? Alcohólicos Anónimos te invita al síndrome de supresión, vivir algo que se llama abstinencia. Vas a vivir la abstinencia, el síndrome de supresión. Vas a estar abstemio. ¿Y entonces qué hago con esto? Porque estar abstemio es como en algunas clínicas he escuchado que lo mencionan, que están como leones enjaulados. Y es como que ya me quitaste mi objeto de placer o de deseo, entonces entro como un objeto enjaulado. Estoy como enjaulado, enclaustrado aquí. Durante mucho tiempo me he dedicado al tratamiento no nada más ambulatorio en consulta privada, sino también en clínicas. Dentro de los centros de internamiento lo que puedes observar es esta irritabilidad emocional en la cual el paciente entra por el síndrome de supresión. Cositas que anteriormente podría dejar o pasar por alto no son tolerables. ¿Por qué sorbes la sopa? ¿Por qué sorbes el café? Está respirando muy fuerte al lado de mí. Por favor, le puede decir que se vaya para allá. Cálmate. Claro. ¿Por qué la alteración? ¿Por qué andas tan irritable? Porque no tienes tu objeto de placer, estás en abstinencia. ¿Cómo es esta experiencia? La experimentación que tiene que tener un ser humano. El enfoque humanista te lleva a vivir o a ver al ser humano como un todo, no nada más una parte conductual de él, o una parte emocional, o una parte espiritual, no, como un todo. La visión humanista es como un ser humano. Y el ser humano pues está complementado de muchas áreas, tanto genéticas, clínicas, neuronales, conductuales, biológicas, emocionales y también una parte del espíritu o del ser, que es desde la escuela junguiana, de donde yo me enfoco mucho. Ver el efecto que va a tener la sombra es esa sombra que va a aparecer o surgir una vez que el individuo empiece la experimentación de cortar el objeto de deseo o el objeto de placer. Ya no vas a ver, ya no vas a estar cerca de lo que te da ese rush o ese shot de dopamina. Ya no va a estar.
Ajá, retomamos, continúo. quedado. Esta experimentación a la que se va a ver enfrentado el sujeto es precisamente lo que nos va a dar, pues ahora sí que los elementos necesarios para diseñar un tratamiento idóneo para la persona. Cada individuo es distinto y la experiencia que va a tener en la supresión es diferente. Va a tener diferentes tipos de acciones. Es decir, va a tener una reacción, porque es lo que ha hecho el adicto durante muchos años, reaccionar. No ha aprendido a responder ante una adversidad o circunstancia incómoda en su vida. Cómo se enfrenta o se relaciona con las situaciones adversas que hoy se le presenten cuando está en la actividad de consumo es reaccionar a la evasión. Me drogo, bebo, debo dinero, híjole, en lugar de ponerme a trabajar para pagarlo, me intoxico. Y es como, ¿para qué es eso, no? Porque es lo que ha aprendido el cerebro, como el cómo soluciono los problemas. Lo que está más herido, lastimado, dice la doctora Nora Volkow en una de sus definiciones dentro de la adicción, los adictos son víctimas de un lóbulo frontal lesionado. El lóbulo frontal nos ayuda en la toma de decisiones y resolución de conflictos. La toma de decisiones que va a tener un adicto activo va a ser el beber o consumir. ¿Por qué? Porque lo que quiere es cesar el malestar que está experimentando. No es muchas veces el deseo de, oye, es que quiero beber, no, me quiero dejar de sentir como me siento. ¿Y cómo te sientes? Incómodo. Entonces evado esta incomodidad desde el consumo. No se trata de retornar a ello, sino darle herramientas al individuo para que desarrolle la capacidad de enfrentarse a su malestar o a su dolencia. Esta experiencia que va a tener en la abstinencia, en la cual va a decir, ahora mi resolución de conflictos, ¿cuál va a ser? Si mi lóbulo frontal está lesionado, está habituado a reaccionar de esta manera de consumo, ahora ¿cómo voy a responder? ¿Cómo lo vamos a llevar a que tenga la capacidad de responder de una manera diferente, que no sea autodestructiva? Bueno, se le da la opción de la tribuna. Recordemos el término de adicción, sin dicción, sin palabra. El adicto ha reprimido y no ha verbalizado muchas de las cosas que tiene, entre ellas sus malestares. Entonces le invita a abordar una tribuna como un método catártico, pero también de tratamiento terapéutico. Verbaliza lo que estás sintiendo, drena el pensamiento. Entonces tu pensamiento se va drenando, tu emoción disminuye. Tu conducta no va a ser de reacción al consumo, sino puede moldearse a una reacción de tengo que activarme en algo, porque mi característica de enfermedad es obsesivo-compulsivo. Obsesión mente, compulsión cuerpo. Entonces la parte compulsiva que el individuo va a tener de ansiedad, de angustia, de realizar, de desarrollar, lo va a empezar a poder drenar, por así llamarlo, en servicio. Acomódame la silla de la sala. Sí, es como, claro, o sea, tú ves a un adicto que está en recién abstinencia y es movido, y está trapeando, está barriendo y está acomodando, y los libros y las sillas y los cuadros y dónde pongo y dígame y para dónde le doy, y pues sí, porque están con una gran carga de energía que lo que quieren es consumir, están en esa abstinencia, se están experimentando sin el objeto de deseo. Manejo muchos de los términos psicoanalíticos por el modelo junguiano humanista, y es por eso que se trabaja con un psicoanálisis no determinista. ¿Qué quiere decir esto? Mi modelo de trabajo no es como en el psicoanálisis, donde Freud decía, cuando el individuo se conoce a sí mismo y ha reconocido su inconsciente, se acaba la terapia. Ya llegamos. Oye, es que yo bebía porque mi papá no me abrazó de chiquito. Se acabó. Claro, sí. El modelo junguiano, que igual es psicoanalítico, lo que se aborda es ¿aquí empezó la terapia? O sea, ok, vimos que empezaste y la causa del empezar a consumir era esta falta que tenías de un padre o de una figura paternal en la cual no te desarrollaste estos valores de empoderamiento o seguridad que brinda un padre. Entonces, no es que ahí acabe la terapia, sino ahí inicia.
qué tanto te afectó el haber crecido sin un modelo paternal, de qué manera te desarrollaste, cómo te desenvolviste, cómo fue el involucramiento, tus relaciones, etcétera, y empieza un proceso más a profundidad. Es por eso que el Dr. Bob, el Dr. Bob y los buenos veteranos menciona, no hay que mezclarnos con teorías freudianas. Los freudianos lo que tenían era una culminación de la terapia cuando llegaban a aspectos inconscientes que bien se podrían descubrir en el modelo de tratamiento de Alcohólicos Anónimos en un cuarto paso, en donde te hacen consciente de lo inconsciente y entonces despiertas a esta conciencia y dices, ok, me voy a desarrollar desde ahí. No, pues ahora ya este modelo inconsciente que has hecho hoy consciente que el cuarto paso te da, trabájalo. Ve qué aspectos son los que ha trastocado en tu vida e inclusive cómo has hecho proyecciones el día de hoy en tus relaciones interpersonales, cómo se sigue habiendo transferencias, de qué manera te ha afectado hasta tu vida adulta en el momento de desarrollar tu adicción y posterior a dejar el consumo de sustancias, qué más ha ocurrido. Al alejarnos del modelo freudiano nos acercamos al jungiano, que es el gran aporte y colaboración del Dr. Jung a Alcohólicos Anónimos como modelo psicoterapéutico. Es eso, hacerle caso al espíritu, a los aspectos inconscientes y a que va a haber una sombra que el individuo no conoce que tiene que empezar a abordar. Hay un yo que no soy yo, que no conozco. Y este modelo que va a empezar a abordar va a ser desde la sombra, desde aquello que ha reprimido o negado de su ser, que no ha querido aceptar en su propio interior. Entonces el modelo psicoterapéutico te ayuda a poder brindarle a la persona información de su propia historia, de su propia vida, que le va a permitir fortalecerse, hacerse más consciente y llevarlo a la vida cotidiana, reconociendo que ya con un lóbulo frontal que empieza a fortalecerse por la psicoterapia y el modelo de autoayuda, pues va a ser más complementario para que tenga una vida equilibrada y pueda alejarse de la adicción encontrando nuevas herramientas y formas y estilos de vida. Ambos modelos funcionan, más eficacia llegan a tener si trabajan en conjunto, no por separado. El modelo AA tiene una gran eficacia, lo que ahorita me decían. ¿Cuál sería el aporte? Llevar al individuo a que viva una experiencia y como herramienta terapéutica que verbalice el malestar que va a experimentar por la abstinencia, y en psicoterapia que se dé cuenta qué aspectos lo hacían llegar a esta dependencia del consumo de sustancias que están en el inconsciente oculto para que los haga conscientes y entonces en su vida cotidiana los trabaje el día de hoy. Ese es para llevarlo a un resultado idóneo que es la recuperación. Donde entonces ya no es solamente el decir, sí obtengo lo que a lo mejor fuera de los grupos también le llaman catarsis, ¿no? O sea, no es solamente me quedo en la catarsis, no es solamente el que yo veo todo lo que ocurrió atrás, sino ahora viene la parte donde qué me toca hacer, dónde empiezo a reconstruir una historia, pero que no voy a poder iniciar si mi lóbulo prefrontal, ¿no? Por lo que entiendo, no lleva una recuperación, por decirlo así, ¿no? O sea, una depuración de muchos sistemas de creencias y racionalizaciones que el sujeto ha vivido como reales, pero que muchas de las veces no es real. O sea, mi papá no me amó. ¿Por qué dices eso? Es que no estuvo conmigo. ¿A dónde se fue? Pues a trabajar. ¿Y para qué trabajaba tanto? Pues para pagarnos la escuela, mi casa, donde crecí. Pues esa fue su manera de amarte. No, pero es que no me amó porque no estuvo. Pues no podía estar porque estuvo trabajando. Sí. No era que no haya querido, no podía. O sea, realmente no estuvo porque no podía estar. Sí, llevarlo a que vea con realidad la historia, ¿no? A que lo vea con realidad. Mayor realismo. Okay. Y en este realismo adecue la historia y entonces es, ok, no es meramente la catarsis, tenemos que sacar la basura de la casa. Okay. Dice el programa, limpiar de escombros el pasado. Tenemos que limpiar ese escombro del pasado. Ese escombro es todas estas creencias y racionalizaciones. Vamos a quitarlas.
Tú te resentiste muchos años por un padre que no estuvo presente porque dices que no te amó, pero en realidad te das cuenta que te amó a su manera y de otra forma, pero sí te amó. Entonces eso lo reacomodas, quitas el resentimiento, quitas todo lo que está siendo un escombro para poner un firme cimiento de recuperación. Y ahí es donde entra la parte que ahorita nos estás brindando de saber que el modelo o la parte humanista, al llevar a una integración que somos, pues sí, el cuerpo, la mente, la parte espiritual, o sea, el que sea todo completo, es como ir, ahorita que mencionas el cuarto paso, como ir armando cada área de la vida y que vaya teniendo su propia reestructuración. En tu propia, digamos, en tu propia recuperación, ¿dónde es donde tú ya empiezas a integrar la parte espiritual? Porque ahorita nos decías al inicio de la práctica que tienes en cuanto a la meditación, ¿en qué momento es que tú lo empiezas a integrar para, obviamente supongo que lo enseñas, pero también lo practicas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento es en que tú... ¿En qué momento lo descubrí? ¿En qué momento lo empiezo a practicar? ¿En qué momento lo empiezo a enseñar? Sí. A lo largo del proceso de recuperación, cuando cumplo 5 años en el programa de Alcohólicos Anónimos, el modelo que yo he manejado de psicoterapia es al mismo al que yo me dedico, que es un modelo junguiano. El terapeuta junguiano que yo conozco, lo conozco desde mi fase de internamiento, es el mismo psicoterapeuta con el que llevaba muchos años en proceso. A los 5 años me dice, ya basta. Y yo, ¿cómo? AA te ha dado lo que te tenía que dar. Y yo, ¿cómo? Sí, has entrado a servicios, has desarrollado los 12 pasos, has llevado un modelo tradicional, has llevado estos escritos, has hecho este trabajo personal, terapéuticamente has elaborado esta parte de tu historia. Tú ya en el modelo de Alcohólicos Anónimos ya acabaste. Y es como, espérame, o sea, ¿cómo? Sí, o sea, no como que me diera de alta de adicto, sino de los grupos. Ok, ya el camino no va a ser por los grupos. Necesito que fortalezcamos la parte espiritual. Y entonces me envía con un lama tibetano que viene del Tíbet, que da terapia de meditación en la Colonia del Valle. Y empiezo la práctica meditativa de 2 a 3 veces por semana, en donde me empiezan a meter a un grupo de principiantes y me empiezan a enseñar las diferentes técnicas junto con un poco de la historia budista y cómo es que se va desarrollando esto y complementando hacia una conciencia más amplia. Empieza esta práctica cuando llevo estos 5 años en recuperación y de ahí me aventuro yo creo que 10 a no soltarlo, a mantenerme constantemente ya en la práctica por mi cuenta, hacer las técnicas, la respiración, la contemplación, llegar a conectar conmigo, saber cómo regresar a mí, cómo no de repente se va el enfoque, regresar al enfoque, tener el jara, que es como el centro, el estar centrado en ti, centrarte contigo, empezar a tener diversas prácticas y hacerlo en mi diario vivir. Al estar involucrado en clínicas, trabajos terapéuticos, pues con grupos, empiezo a mostrarlo, a darlo como práctica. Entonces empiezo en algunas clínicas a hacer oye, no vino la terapeuta de arte, no vino el terapeuta de yoga, no vino el terapeuta de meditación. Yo lo doy. ¿Cómo? ¿No? Pues déjame darles una práctica para principiantes. Y empezaba yo a mostrárselos, empezaba yo a transmitírselo y llevarlo como a mi práctica cotidiana, como un tipo 11º paso, la meditación y la oración, en el cual es más meditación, es más en un proceso meditativo, contemplativo, y en la parte de oratoria, pues las diferentes oraciones que existen dentro del programa. También existe un tipo de meditación de 11º paso específica, guiada, que me apoyo yo de un audio donde va como dando indicaciones de cómo tienes que colocarte, en qué tienes que pensar, cómo tienes que respirar.
y eso se vuelve una práctica que yo le sugiero a algunos de mis pacientes también que tengo en tratamiento para la mañana y la noche, la mañana y la noche, la mañana y la noche. Les quita media hora de su día, pero los centra en la práctica del 11º paso. Y pues la manera de vivir yo mi espiritualidad es con realidad. Yo mi espiritualidad, que es el resultado de la práctica meditativa, aceptar mi realidad. O sea, aceptar mi realidad es vivir en espiritualidad para mí. Para mí el trabajar mi propia espiritualidad es ver mi realidad, es vivir con realismo. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. La idealización es eso, una idealización, no romantizar fantasías, no romantizar idealizaciones, plano de realidad. Lo que hay, lo que no hay, no hay. La gente no te hace cosas, tú eres quien interpreta las cosas, tú eres quien vive las cosas, tú eres quien genera exigencias, como dice La Próxima Frontera. O sea, realmente es centrarte en la realidad. Mayor realismo. Mario, y en esta parte yo voy escuchando y veo cómo has logrado justo saber que la mejor de las bases para las adicciones es Alcohólicos Anónimos. Entonces llevas un muy buen conocimiento y lectura de todo lo que hay en literatura, y luego obviamente en base a lo que has estudiado, y luego también la parte de la meditación, y todo lo vas integrando. Hay un momento clave, o sea, donde tú digas, ¿cómo no me di cuenta que el proceso que me ofrecía Alcohólicos Anónimos al estudiar tu carrera y al hacer estas prácticas de meditación, dices, si todo estaba aquí? Hay un momento en el que tú dices, como esta capacidad que tenemos de sorprendernos y decir, aquí estaba todo, o sea, no sé, pudieras como brindarle esa parte a la gente como para ir cerrando, que diga qué importante es conocerlo y no solamente juzgarlo. Ok. ¿Te refieres más específicamente al grupo de autoayuda? Uh-huh. ¿Cómo es que ahí se encontraba? Precisamente la construcción que tiene, digo, en mi propia experiencia, pues ha sido integrativo, ¿no? No ha sido como seccionado, como de una cosa u otra. Porque a pesar del comentario de este terapeuta, que bien intencionado o de acuerdo al modelo me quería llevar como al ya date de alta, yo no lo pude hacer. O sea, yo regresé a Alcohólicos Anónimos. Para mí fue la base. A los 6 años me aventé un año con los tibetanos, psicoanálisis, pero regresé yo a Alcohólicos Anónimos. Regresé al movimiento y continué ahí. Porque me di cuenta de que la parte meditativa sí era una parte complementaria, pero de que esas catarsis, tal vez como dependencia que hice de la tribuna, de decir, necesito verbalizar mis malestares, sí comentarlos con un profesional de la salud, con un terapeuta, pero también necesitaba como espejearme. De alguna manera me di cuenta de la utilidad que me daba a mí en mi vida cotidiana, no solamente irme con mis propios pensamientos y mi propia vida, sino también este efecto de espejo que ocurre con una persona que está dentro de una agrupación viviendo alguna experiencia, y escucharla me beneficia para yo mismo también contemplar tanto la enfermedad en el otro como en mí, cómo se llega a manifestar, escucharla en boca de otro y ver que esto me complementa. Saber que en algún momento el programa te lleva a vivir un 11º paso con una práctica meditativa, pero que era importante tal vez. Yo no me imagino cómo hubiera sido mi experiencia si nada más me la hubiera llevado con la práctica que me dio un padrino en algún momento con el 11º paso, ¿no? Creo que no hubiera estado tan enriquecida como lo que descubrí con la meditación tibetana. O sea, fue más ampliarlo, ¿no? Hacerlo un poco más amplio. El mismo programa te lleva a encontrar esta base del amor propio, amor al semejante, amor al diferente, amor al enemigo, amor a Dios, desde un 12º paso, que puedes descubrir tal vez por otras áreas espirituales, tal vez con esta parte del efecto bodhisattva que practican los tibetanos.
donde pues lo que te invitan es a la mayor bondad en todos los seres vivos, ¿no? Y amar a todos los seres vivos, todos los seres sintientes, le llama el maestro, ¿no? Entonces es como, bueno, ese desarrollo de amor lo hubiera encontrado de este lado, con el propio bienestar familiar, de acuerdo a lo que he elaborado, lo hubiera encontrado con mi familia, lo hubiera encontrado en mis relaciones interpersonales. Pero Alcohólicos Anónimos no es un trabajo de un tiempo y se acabó, sino es un constante autodescubrimiento personal. Hoy encontrarme en una fase de autodescubrimiento dentro de una agrupación de Alcohólicos Anónimos, un 10º paso donde estoy practicando cada vez más el autoconocimiento, la introspección y el descubrirme en una nueva faceta, ya con años en Alcohólicos Anónimos, ya con un conocimiento de muchas cosas, y decir, bueno, vuélvete a descubrir. ¡Wow! O sea, es una nueva experiencia, es un refresh para el caminar que se ha tenido y decir, ok, va. O sea, después de 17 años en Alcohólicos Anónimos, ¿voy a encontrar algo nuevo? Sí. Va a haber algo diferente, va a haber algo distinto. Y lo vas a encontrar, lo vas a descubrir. Le doy por ahí. Y es algo que, por el mismo proceso terapéutico, no quiere decir que no lo hubiera encontrado, que no hubiera estado, ¿no? Tal vez continuar conociéndome, ¿no? Pero con la manera que lo he descubierto hoy dentro de Alcohólicos Anónimos y con esta conciencia, quizás no lo hubiera hecho en otras áreas. Entonces, creo que para mí ha sido importante no desprenderme, no separarme y no alejarme de la comunidad de Alcohólicos Anónimos para seguir en mi propio proceso de recuperación y autodescubrimiento personal. Muchas gracias, Mario. Quisiera sobre todo pues agradecerte el poder brindar esta información que sabemos que aún pudiésemos ahondar más, es muy profundo y pues también tu experiencia es amplia. Entonces pues de Humanos en Proceso te agradecemos, esperando que nuevamente pudiéramos tener otra conversación para ahondar más en los temas. Pero pues ya nada más como para cerrar y en enorme gratitud de Humanos en Proceso, pues sería que le brindes un mensaje a las personas que nos escuchan para que pues ellos también tomen esa decisión de quedarse ya sea en la comunidad o también pues de buscar las alternativas que les ayuden a salir de una adicción. Pues una frase que ahorita me viene a la mente de Bill W. es: qué oscuro estaba todo antes de amanecer. No darse por vencido. Realmente perseverar en buscarse a sí mismos, buscar el bienestar. Sé que llega a ser exhaustivo, cansa, pero que no se dejen vencer, que continúen en esa búsqueda. Si no es por la psicoterapia, la medicina, grupo de autoayuda, la espiritualidad, que no dejen de buscar, que alternativas hay varias y que siempre hay una esperanza, siempre hay algo que se va a quedar como un faro prendido en el cual puedes caminar hacia esa luz y saber que existe, que vas a tener esa esperanza, o sea, ese resultado que buscas está en el trabajo que evitas. Entonces deja de evitar esforzarte por buscar tu bienestar y continúa luchando. Lo vas a encontrar en algún momento, si no es por A, por B, por C, o sea, vas a encontrar una puerta y vas a encontrar ese beneficio y bienestar. Muchas gracias, Mario, pues nos vemos pronto. Que Claro tengas una excelente tarde, hasta luego. Igualmente.